Cambiamos radicalmente de tema porque en pandemia una de las recomendaciones más frecuentes era entrar a la casa sin zapatos para evitar contagios en esa época, pero algunas personas convirtieron esto en un hábito permanente. Estudios científicos determinaron que los zapatos pueden ser ambientes perfectos para que diferentes microorganismos entren al hogar. Aquí los pusimos a prueba. Lo voy a tirar. ¿Se ha puesto a pensar todo lo que recorre en un solo día hasta finalmente llegar a casa? Usted quizás no encuentra nada fuera de lo común, pero en todas estas escenas hay un factor que se repite y que preocupa. Hola, ¿cómo estás? Ay, espera. Los zapatitos primero. ¿Los zapatitos? ¿Aquí mismo? Sí, aquí mismo, ya. Aquí mismo los sacamos. No podemos entrar así. No, después la dueña de casa nos mata. Permiso, ¿dónde Aquí. los dejo? Acá, sí. No hay otra opción, la verdad. O sea, o te quitas los zapatos o no entras. Vinimos a conocer a Valentina, pero claro, antes tuvimos que acatar esta regla en su hogar. Hasta el camarógrafo tuvo que grabar en calcetines. Yo el 2015 me fui a estudiar a Estados Unidos. Y en Estados Unidos pasa mucho, en particular en las casas de Los Ángeles, que tienen el piso entero de alfombra. Entonces como que yo entraba a casas de amigos, así en mi mismo departamento, y yo veía como que había muchos lugares así, porque claro, es muy difícil limpiar una alfombra. Claro. Y justo en la universidad en la que yo estaba conviví mucho con compañeros asiáticos, que eran de China, de Corea. Y ellos explicaban de que para esto mismo, evitar como la suciedad dentro de la casa, se sacaban los zapatos antes de entrar, porque ellos también lo hacían como de algo más cultural. Y para mí empezó a cobrar mucho sentido el dejar los zapatos afuera, y como mi departamento era entero alfombrado, yo empecé a adoptar esta medida. Una costumbre quizás poco habitual para los chilenos, pero muy común en diferentes regiones de Asia, Medio Oriente y Europa del Este. ¿Será solo un hábito de limpieza o hay algo más? Es una precaución que es bastante útil y debería tomarse en cuenta de manera rutinaria. ¿Esto por qué? Porque uno cada vez que anda por la calle, realmente las suelas de los zapatos se contaminan con una serie de cosas. Uno no solamente puede pisar sin querer basura, excremento, humedad, sino que el mismo suelo arrastra una serie de potenciales patógenos que quedan adheridos a la suela de los zapatos. Uno puede arrastrar ácaros, polvo, basura y bacterias u hongos patógenos dentro de un hogar. Para comprobar esto, analizamos estas zapatillas de uso común, como podría ser la suya, junto al profesor Waldo Díaz en el Laboratorio de Microbiología Molecular e Investigación en Alimentos de la Universidad San Sebastián. Analizaremos tanto la parte externa como interna y, por supuesto, la suela. Lo que nosotros hicimos fue tomar una muestra de zapatilla. Realizamos un muestreo de la parte interna de la zapatilla, de la parte exterior de la zapatilla y también de la base, que es la que toma contacto principalmente con el suelo, con el piso. Y realizamos un muestreo que nos permitió sembrar distintos medios de cultivo, que son los que están acá. Algunos que son para facilitar el crecimiento de hongos, otros que son para facilitar el crecimiento de bacterias. Porque hay estudios sobre contaminación bacteriana que determinaron que en promedio en las suelas de cada par de zapatos habían 421.000 bacterias adheridas, una cifra superior a la que generalmente se encuentra en un asiento de inodoro. Quizás ahora entendamos esto. Uno se acuerda que cuando chicos las mamás se enojaban porque uno entraba con los zapatos, y claro, precisamente es por eso, porque además uno no solamente ensucia, toda la mugre que lleva los zapatos queda más encima de la cama, que es donde uno se acuesta, muchas veces uno ve tele, a veces que hasta come dentro. Entonces lo ideal es que esos espacios donde uno pase mucho más tiempo sean espacios lo más limpios posible. Y mientras esperamos los resultados con el profesor Waldo, quisimos saber si este hábito representa un gran riesgo para nuestra salud.
Todo lo que pasa como de la rodilla hacia abajo tiene poco rol para transmisión de otro tipo de infecciones relacionadas, por ejemplo, infecciones gastrointestinales y eso. Ahí lo más importante en realidad es la higiene de las manos. Son las manos al final lo que transporta, porque las superficies pueden estar, tanto el suelo u otro tipo de superficies, van a estar contaminadas con bacterias que nosotros no vemos y somos nosotros a través de nuestras manos los que llevamos esas bacterias o esos virus, lo acercamos a nuestra cara, a nuestra boca y la transmisión de la infección puede ir por ahí. Por lo tanto, más que sacarse los zapatos, lo útil es higienizarse muy bien las manos. La población en general no interactúa con los pisos tanto como se pudiera pensar. No es que comamos en él, eso nos sitúa en un riesgo menor. Aún así, se debe mantener una higiene correcto o si no, mire lo que podría estar entrando a su hogar. Mire lo que convive dentro de la zapatilla que analizamos. Lo primero que observamos acá, estas son las muestras de la placa interior, es que existe una gran cantidad de microorganismos. En esta placa nosotros podemos tener tanto hongos como bacterias, pero principalmente se favorece el crecimiento de bacterias. Y esta es una cantidad importante. Nosotros estamos hablando acá de cerca de 200 más o menos unidades formadoras de colonia, que eso es una cantidad importante. Lo que quiero decir con eso es que si nosotros estuviésemos traduciendo esto, por ejemplo, a algo que va a tomar contacto con la boca o que tú lo vas a inhalar o que va a tomar contacto con alguna mucosa del cuerpo, probablemente eso sí te puede provocar algún malestar. Sobre todo para niños o adultos mayores. Y mire lo que encontramos en la parte externa de la zapatilla y plantilla, una gran cantidad de microorganismos como bacterias diferentes. Pero ojo acá, porque analizamos qué hongos pueden convivir en estos espacios. Mire lo que pasó dentro de la zapatilla versus la parte exterior y la planta. Nosotros podemos observar que existe cantidad importante de hongos, ¿ya? Los hongos tradicionalmente están relacionados con, sobre todo los dermatófitos, con materia orgánica de origen humano. Entonces aquí estamos, por ejemplo, hablando de restos de células humanas que son propias, o sea, uno descama célula y piel, llamémoslo piel muerta, de manera tradicional, y eso va quedando en la parte interna del zapato o zapatilla. Distinto es cuando tú comparas la muestra del hongo externa. Ya no son los mismos hongos. Nosotros podemos encontrar aquí algunos hongos que son incluso filamentosos, que son esos que padecen como una madeja de lana, no sé, que están en el interior, y otros que siguen teniendo forma de levadura. Pero esto ya nos dice algo distinto, que es que los hongos que crecen en el exterior no se relacionan con los hongos que crecen o que se favorecen en el interior, ¿ya? Por lo tanto, aquí nosotros debemos tener una precaución de limpieza interna y además una precaución de limpieza externa. Y también lo que estaría ocurriendo en la base del zapato, que es el que toma el contacto básicamente con el suelo. Una cantidad mayor de hongos, pero si te fijas son hongos que se parecen bastante a los que uno puede encontrar en la parte exterior. Si nosotros tuviésemos un lugar dedicado para guardar los zapatos, eso da garantía de que esos microorganismos no circulen dentro de mi hogar. Y le contamos un dato que quizás no sabe. Si encuentra estas bolsitas en sus zapatos nuevos, no se le ocurra tirarlos a la basura, pues ellas pueden ser un gran aliado, aunque siempre debe mantenerlas en su empaque. La mayoría de los calzados vienen con sílica, que son básicamente unas pelotitas que son capaces de absorber humedad. Lo que uno debiese hacer es almacenar esas sílicas porque permiten capturar la humedad propia del zapato acumulada durante el día. ¿Qué significa eso? Que tú durante la noche pones esta sílica en el calzado, absorbe toda la humedad y al día siguiente tú, después de utilizarlo todo el día y acumular nueva humedad, esta sílica va a permitir que toda esa humedad se absorba y que finalmente tu zapato esté seco al día siguiente, y eso disminuye la cantidad de microorganismos que se van a propagar durante el día, ya sea bacterias o sea hongos, y eso es un aporte significativo a la higiene del zapato y también a temas asociados a la salud provocada, por ejemplo, por hongos dermatófitos que producen, por ejemplo, heridas en los pies. Ya sabe entonces, el hábito de sacarse los zapatos antes de entrar a casa tiene una razón científica más allá de un simple hábito de limpieza. Ahora será usted si decide seguirlo o no.